Bueno, entonces, en la clase anterior, ¿pueden cerrar la puerta, por favor? Ahora hay aire acondicionado, por favor. ¿Pueden ser, señorita, por favor? ¿Pueden cerrar la puerta? Gracias por la visita. Ok, entonces, en la clase anterior, yo definí el momento angular. Definí el momento angular de una partícula que tiene un momento lineal P como el producto vectorial de R vector P. De modo que si en este plano la partícula tiene respecto del origen el vector posición R y un momento P, donde P es el producto mv, lo que se llama el momento de la partícula, entonces L, R vector P, es un vector perpendicular al plano determinado por R y P, que se supone que es el dibujo que yo acabo de hacer, el plano donde están R y P, y sigue las reglas del producto vectorial. O sea, va a ser perpendicular al plano determinado por R y por P, o sea, estará en esta dirección. Si esto es, si esto es el eje X, por ejemplo, y esto es el eje Y, este vertical será el eje Z. Entonces, sigue la definición del producto vectorial, está en el plano perpendicular a R y P, el módulo de L es el producto de los módulos, R, P por el seno del ángulo que forman R con P, y el sentido es el sentido de la mano derecha, que en este caso llevo el vector R, simplemente para usar la regla de la mano derecha, lo pongo de modo que coincide el origen de R con el origen de P, utilizo la regla de la mano derecha y eso me da en la dirección Z. O sea que esto, para ese caso, es RP seno de phi en la dirección de K, para ese dibujo que está aquí. Muy bien, definido así el producto vectorial, el momento angular, resulta que como la suma de las fuerzas exteriores sobre una partícula es de P a dt, resulta que si yo tomo torques en esta ecuación y digo, ¿cuál es el resultado de hacer R vector la suma de fuerzas aplicadas? Esto es igual a R vector de P a dt. Ok. Pero R vector, la suma de fuerzas aplicadas, es lo mismo que la suma de R vector cada una de las fuerzas aplicadas sobre la partícula, donde R es el vector posición de los puntos en los que se aplica cada una de las fuerzas. Y esto me va a quedar, cada uno de estos son los torques individuales que actúan sobre el sistema, de modo que esto me va a quedar el torque total. Está mal. Me va a quedar la suma de los torques y eso va a ser el torque total que actúa sobre una partícula. Y ese torque total resulta ser igual a R vector de P a dt.
Pero R vector de P a dt es lo mismo que D a dt de R vector P. ¿Por qué? Porque esto es igual a dr a dt vector P más R vector de P a dt. Ajá. Pero esto de R a dt es el vector velocidad. Y el vector velocidad, vectorialmente, por el vector momento que tiene la dirección de la velocidad, el producto vectorial entre paralelos se anula. Y entonces me queda R vector de P a dt. Muy bien. De modo que esta larga igualdad termina escribiéndose como la suma de los torques aplicados sobre una partícula es igual a la derivada respecto al tiempo del momento angular de esa partícula, demostrado en forma general. Con esto quiero enfatizar que el momento angular no es una cosa que se describa o se defina solamente para cuerpos rígidos. No, no, no. Es una cantidad física asociada a una partícula con posición y momento definido. Y de la misma manera como la ecuación central de la dinámica la escribo como que la suma de las fuerzas es el cambio de momento, también puedo decir que para una partícula la suma de los torques es el cambio del momento angular. Vamos a hacer un ejemplo que muestre esto en aplicación. Esta ecuación. ¿Es una ecuación nueva? Bueno, sí, es una nueva visión de la ley básica de la mecánica aplicada en este caso al movimiento de una sola partícula. Para una partícula no es imprescindible, para muchas sí va a serlo. Pero vamos a ver entonces cómo funciona esa ecuación en el caso del movimiento de una única partícula. Vamos a ver si dice cosas nuevas o si simplemente se limita a reiterar lo que ya sabíamos. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que relativo a este sistema de coordenadas tenemos una partícula en la posición x0 que se cae, una partícula de masa m que se cae bajo la acción de su propio peso. O sea, una partícula sobre la cual está aplicada la fuerza peso. Entonces, el ejemplo dice, calcule L, el torque aplicado sobre la partícula y compruebe que el torque es igual a dL a dt. Perdón, L chiquita. Calcule, A, B, C. Compruebe que el torque es dL a dt. Bueno, yo ya sé en realidad cómo es este movimiento. Es un movimiento muy sencillo. Es una caída libre, vertical, porque no hay componente inicial de la velocidad, en el sentido ortogonal
a esta fuerza, es simplemente un movimiento de caída libre. Vamos a verlo ahora desde la perspectiva de esta ecuación. Bueno, vamos a empezar a calcular L. L, por definición, es R vector P. Obviamente L cambia con la elección del sistema de coordenadas, porque va a cambiar la velocidad relativa al sistema de coordenadas y va a cambiar el R. O sea, L es un vector que va a depender del sistema de coordenadas que yo elija para describir el sistema. Muy bien, ¿cuál es el vector posición de esta partícula? Este, R. Obviamente va a ser función del tiempo. Partículas que no se mueven, o sea que su vector posición no cambia en el tiempo, son partículas triviales que no es lo que nos interesa aquí. Disculpen un momento, voy a apagar esta cosa. Entonces, ese es mi sistema de coordenadas. Yo tengo que hacer el producto vectorial de R con el peso. Muy bien, para hacer ese producto vectorial, si ustedes quieren, yo despego este vector y los pongo así, cosa que no lo voy a hacer muy a menudo, simplemente para, en este momento, acostumbrarme a calcular un producto vectorial. Entonces, ¿esto qué sentido va a tener? Va a tener el sentido de la regla de la mano derecha cuando R gira persiguiendo a P. P es mv. La partícula va a caer verticalmente, luego la velocidad está en el sentido de la fuerza-peso, R girando para perseguir a la velocidad da que mi pulgar entra en la pizarra, entonces estará en la dirección menos z. X hacia Y da z, hacia ustedes esto da menos z. O sea que este vector va a ser menos k, ya sé que está en la dirección negativa del eje z, o sea, tiene componente negativa en la dirección del eje z, y su módulo va a ser R por M por V por el seno de este ángulo que está aquí, ¿verdad? Que es igual al seno de este ángulo que está aquí, que lo llamo phi. Perdón. No. Disculpen. Este ángulo que está aquí, vamos a mejorar el dibujo. Este es phi. Y este también es phi, porque son opuestos por el vértice, ¿verdad? Ok, entonces me queda menos k RMB por el seno de phi. Muy bien, pero esto lo puedo escribir así, como menos k por mv por r seno de phi. El seno de este ángulo phi, el seno de este ángulo phi multiplicado por r sin sombrero de vector, que es la magnitud de este vector posición, r por el seno de este ángulo da x0. Quiere decir que el vector L es igual a mv x0 en menos k. Este es el vector momento angular de la partícula. Fíjense que no es constante en módulo, porque la velocidad no va a hacerlo. Yo ya sé que este x0 sí va a ser constante, pero el módulo de la velocidad no. Muy bien, esto es el vector L para la partícula. ¿Cuánto vale ahora el torque
de la fuerza aplicada. La fuerza aplicada sobre esa partícula es el peso, que está acá. Hay que calcular el torque del peso. Ajá. La suma de todos los torques deja nada más que el torque gravitatorio, que es igual a R vector mg. El torque ya lo teníamos claramente definido, era R vector F, y F es mg. Muy bien, entonces es el torque del vector posición en la dirección mg. Fíjense que la geometría es la misma, entonces esto va a quedar en la dirección menos k, el producto de R, M, G, por el seno del ángulo que forman R con MG. R con MG forman el ángulo φ. Pero R por el seno de φ es x0. R seno de φ es x0. Quiere decir que esto es igual a menos k por mg x0. Muy bien, ese es el torque. Y ahora a mí me piden mostrar que es verdad que el torque genera cambios en el momento angular. Vamos a ver, ¿cuál es la derivada temporal del momento angular? La derivada temporal del momento angular es la derivada de un vector de dirección constante, pero que tiene este término de módulo variable. Quiere decir que es menos mx0 por dv a dt. Derivada de L. En la dirección K. Y esto es igual a menos m x0. La derivada del módulo de B es el módulo de A, o sea, la aceleración en la dirección K. Eso es de L a dt. Para que esto sea igual al torque que genera el peso, eso tiene que ser igual a menos mg x0 en la dirección de K. Entonces yo veo que tengo dos vectores que tienen que ser iguales. Veo que tienen la misma dirección. Para que sean iguales tienen que tener además el mismo módulo. Acá tengo un factor que es la masa, tengo ese factor que es la masa, tengo otro factor x0, otro factor x0, de modo que para que se dé la igualdad, la aceleración de ese sistema es g, cosa que yo ya sabía a través de la dinámica de Newton, y es que eso se cae libremente con la aceleración g. Quiere decir que dl a dt igual al torque aplicado reproduce los resultados que conocemos de la dinámica newtoniana. ¿Qué diferencia tiene esto que acabo de hacer con un problema convencional, una partícula que se cae libremente? Tiene la particularidad de que yo no puse el origen, no puse el sistema de coordenadas de manera que uno de los ejes fuera paralelo a la trayectoria. Lo corrí. Al correrlo, el sistema tiene un momento angular variable, de dirección fija. De lo contrario, si yo hubiera puesto el sistema de coordenadas con el origen en x0, ¿qué hubiera pasado? Hubiera pasado que el peso no da torque respecto de este punto. Al no dar torque respecto de ese punto, el momento angular
no va a cambiar, claro, va a ser permanentemente igual a 0. ¿Por qué? Porque el momento lineal tampoco da torque. El momento lineal está en la dirección del sistema de coordenadas, del origen, y R vector P, que es L, también es 0. Entonces, cuando uno pone el sistema de coordenadas de modo que coincide con la trayectoria, el torque de la fuerza aplicada es 0 y el momento angular es permanentemente nulo. En cuanto uno lo ve desde otro sistema de coordenadas, aparece el momento angular de esta partícula respecto de este sistema de coordenadas y el torque del peso. Bueno, bien, eso para mostrarles que el momento angular no está restringido, el momento angular no está restringido al caso de que la partícula esté rotando, ni el torque de una fuerza está restringido al caso de una partícula que esté rotando. Lo que ocurre es que como las rotaciones son movimientos importantes, con frecuencia nos concentramos mucho en ellas, pero no son el único tipo de movimiento, ¿verdad? Ok, vamos a ver ahora qué ocurre para un sistema de partículas. Un sistema de partículas, como ustedes saben, es un conjunto de masas puntuales distribuidas en el espacio. Para simplificar el dibujo, yo voy a considerar solo dos partículas. Y la extensión a muchas es muy fácil. Una que en este momento está aquí, en la posición R1, y otra que está aquí, en la posición R2, y sobre esas partículas actúan fuerzas. Y además actúan fuerzas de interacción. O sea, sobre esta actúan F1, F2, F3, F4, sobre esta actúan F5, F6, F7, F8, y además actúa sobre esta F1,2, cuya reacción es F2,1. O sea, estas dos, que tienen dos subíndices, son tales que F1,2 más F2,1 es 0. Es un par de acción y reacción, son fuerzas de interacción. ¿Cómo se llaman en este caso? Tienen un nombre fácil, como todos los nombres en física, son todos nombres fáciles. ¿Cómo llaman esas fuerzas para el sistema? Internas, ¿por qué? Y porque está la acción y está la reacción. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que esta no tiene reacción? No, quiere decir que la reacción no está actuando sobre una partícula del sistema, nada más. Todas las fuerzas tienen reacción, pero puede ser que su reacción esté en otra parte. Estas en particular son internas. Puede haber más de una. Puede ser que aquí haya un resorte
y está la acción y la reacción, puede ser que tengan carga eléctrica y entonces está la interacción coulombiana, es decir, puede haber interacciones de mucho tipo, yo puse una sola. Muy bien, entonces yo acabo de mostrar que vamos a escribir, la suma de las fuerzas aplicadas sobre la partícula 1 es el cambio de momento de la partícula 1. O como acabo de escribirlo recién, visto en términos de los torques, la suma de los torques sobre cada una de las fuerzas que actúan sobre la partícula 1 será de L1 a dt. Esto implica que la suma de los torques sobre la partícula 1 es el cambio del momento angular de la partícula 1. Y lo mismo ocurre para la partícula 2. La suma de los torques sobre la partícula 2 será igual a dL2 a dt. Muy bien, si yo sumo esas dos ecuaciones, esta y esta, me va a quedar que la suma de los torques sobre la partícula 1 más los torques sobre la partícula 2 es igual a d a dt de L1 más L2. Muy bien, porque me queda la derivada respecto al tiempo de L1 más la derivada respecto al tiempo de L2, que es la derivada de L1 más L2, donde L1 es el momento angular de la partícula 1 y L2 es el momento angular de la partícula 2. Ok. ¿Pero esto qué es? Toda esta suma es R1 vector F1 más F2 más F12 más R2 vector F'1 más F'2 más F21 igual a D a dt de L1 más L2. ¿Qué es F1, F2, F12? Estas son las fuerzas que actúan sobre la partícula 1. Y estas son las fuerzas que actúan sobre la partícula 2. Bueno, muy bien. R1 por la suma de todas estas fuerzas me dará la suma de muchos torques. Y esto me dará la suma de muchos torques. Pero acá hay un par de términos que quiero destacar. Entonces vamos a escribir esto así. La suma de los torques externos sobre la partícula 1, que son